Penden de un hilo las negociaciones de cese al fuego en Gaza tras el asesinato del líder de Hamas. Aliados prometen venganza, sembrando el temor de que la guerra se extienda por todo el Medio Oriente. Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y asesinatos al alza en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro recrudece la represión contra manifestantes y amenaza con encarcelar a los líderes opositores. Retiran del mercado millones de libras de embutidos tras un brote de listeria que ha dejado muertos y enfermos en varios estados. Le decimos cuáles son los productos que debe sacar de su refrigerador. ¿Cuál es la herencia que deja el Mayo Zambada tras su captura? Crecen los temores de que se desate una lucha violenta por el control del cártel de Sinaloa y su multimillonaria fortuna. Así comienza su noticiero Estrella TV. Muy buenas tardes y bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Nurmila, gracias por su compañía. Les cuento que crece el temor de una escalada violenta en Medio Oriente tras el asesinato de Ismael Haniyeh, líder político del grupo Hamas, quien murió en un ataque con misiles presuntamente por parte de la ofensiva israelí en la capital de Irán. En Washington DC, Alfredo Miranda nos cuenta. La guerra en Oriente Medio podría expandirse después de que Israel matara a un alto líder político de Hamas en Teherán. Ismail Haniyeh fue asesinado horas después de reunirse con el líder iraní. La Guardia Nacional iraní dijo que Ismail Haniyeh, líder de la oficina política de Hamas, y uno de sus guardias fueron asesinados en un ataque a su residencia en Teherán. Medios iraníes dijeron que fue un ataque con misil. El ataque pone en riesgo las negociaciones por un alto al fuego y podría generar un conflicto mayor. We're going to do everything we can to make sure that we keep things from turning into a broader conflict throughout the region. El hecho se produjo poco después de que Israel condujera otro ataque aéreo en Beirut, Líbano, que según las fuerzas de defensa israelíes eliminó a un comandante de Hezbollah. Hamas en Irán responsabiliza a Israel y el supremo líder iraní jura venganza. Israel ha preparado el camino para un castigo severo y consideramos que es nuestro deber vengar la sangre de aquellos que fueron martirizados en la República Islámica de Irán. If Israel is attacked, we certainly will help defend Israel. You saw us do that in April. You can expect to see us do that again. Las acciones israelíes se producen pocos días después de que el presidente israelí Benjamin Netanyahu se reuniera con el liderazgo político estadounidense, siendo el presidente Biden y la vicepresidenta Harris quienes recomendaron aceptar su propuesta de alto al fuego, la misma que ahora estaría por fracasar debido a las acciones de Israel. Israel no quiere hacerlo. No ha anunciado ninguna negociación seria para hacer esto, al contrario, continúa a bombardear, a destruir, y eso no nos da la posibilidad de pensar que quieren, digamos, una verdadera paz. Pese a la realidad en el campo de acción, el secretario de Estado afirmó que continúan las negociaciones por un alto al fuego. I've seen the reports and all I can tell you right now is I think nothing takes away from the importance of, as I said a moment ago, getting to the ceasefire. El primer ministro de Qatar es el principal mediador de Estados Unidos en las negociaciones, quien más temprano se preguntaba cómo puede tener éxito la mediación cuando una de las partes asesina al negociador de la otra parte. La credibilidad de los Estados Unidos está muy en juego en todo esto. Los israelíes, desde un lado, están aprovechando que en los Estados Unidos hay elecciones y que sin duda cualquier candidato que sea republicano o demócrata tiene que demostrar que es un aliado muy fuerte de Israel. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Bueno, pero ¿quién era Ismael Haniyeh, el recién asesinado líder de Hamas, como estábamos informándoles? Pues nació en 1963 en un campo de refugiados en la Franja de Gaza. En 1987 se unió al movimiento Hamas desde la primera intifada, que duró 6 años. En 2006 se erigió como el primer ministro de la Autoridad Palestina, después de la victoria de Hamas en las elecciones de ese año, pero no se convirtió en líder de la oficina política del grupo hasta 2017. Haniyeh vivía en exilio voluntario en Qatar y Turquía. Bueno, seguimos con las escenas de violencia que se repiten en Venezuela tras días de tensión y enfrentamientos que dejan cientos de detenciones, más de una docena de desapariciones forzadas y varios muertos. Esto mientras el gobierno amenaza con encarcelar a los principales líderes de la oposición.
Wendy Castillo nos amplía el panorama represivo que se está viviendo en ese país. Los choques entre manifestantes y autoridades continúan y con más fuerza en Venezuela. Controlar a toda costa las protestas es el objetivo de Nicolás Maduro. Ahora busca que informantes denuncien a través de una aplicación las manifestaciones en su zona y desde su balcón anunció cómo evitarán nuevas revueltas. La orden significaría un toque de queda para los sitios populares como Petare, donde tiroteos irrumpieron la noche de este martes. La líder opositora María Corina Machado se expresó en X. Alertó al mundo sobre la escalada cruel y represiva del régimen, que hasta hoy cuenta con más de 177 detenciones arbitrarias, 11 desapariciones forzadas y al menos 16 asesinatos en las últimas 48 horas. Pero el chavismo no cede y 3 días después de proclamar ganador de las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro en un proceso electoral bajo sospecha de fraude, amenazó con detener y encarcelar a sus principales opositores. No me refiero solamente a María Corina Machado, no, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque eres el jefe de la conspiración fascista. El Centro Carter, encargado de la observación el día de las elecciones en Venezuela, emitió un comunicado que desacredita el proceso electoral. La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales, se lee en la declaración. Wendy Castillo, Noticias, Estrella TV. Y por cierto, las dudas y acusaciones sobre polémicos resultados en las elecciones de Venezuela están aumentando. Este miércoles el periodista y vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, denunció que con ayuda de ingenieros chinos, empleados del Consejo Nacional Electoral, están confeccionando boletas electorales falsas. Esto para presentar ante los delegados internacionales y de esta forma legitimar la inverosímil victoria de Maduro. Según el periodista, los ciudadanos chinos llegaron desde Cuba. La vicepresidenta Kamala Harris le devolvió el golpe al expresidente Donald Trump, quien la etiquetó como zar de la frontera. En un mitin en Atlanta, Georgia, Harris defendió su historial en inmigración y seguridad fronteriza. Vamos a ver cómo ha sido esta ofensiva migratoria entre ambos bandos. Tenemos a Laura Ortega a continuación, que nos amplía. En un encendido mitin ante miles de seguidores en Atlanta, la vicepresidenta y candidata virtual demócrata Kamala Harris se defendió de una serie de ataques del expresidente Donald Trump, donde la tilda de ser la zar de la frontera. Harris se escudó de las acusaciones en esos videos promocionales de Trump, destacando su experiencia como fiscal general de California, donde combatió a pandillas y cárteles de la droga. I went after transnational gangs, drug cartels and human traffickers that came into our country illegally. I prosecuted them in case after case and I won. Allí también Harris revirtió la situación y culpó a Donald Trump de ser el causante de un sabotaje a un acuerdo bipartidista que habría fortalecido significativamente la seguridad fronteriza. Donald Trump does not care about border security. He only cares about himself. El candidato vicepresidencial republicano J.D. Vance, en su gira por Nevada, arremetió contra Harris. And it gets worse. This administration under Border Czar Harris handed out 3 million work permits to illegal aliens who lied and claimed asylum in our country. Sin embargo, Harris dejó claro que continuará defendiendo las políticas migratorias mientras se prepara para enfrentarse a la dura batalla por la Casa Blanca. En su mitin, no dejó escapar la oportunidad para retar al exmandatario Donald Trump de enfrentarse cara a cara contra ella en un debate presidencial del que cree que Trump solo quiere huir. I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage. Because as the saying goes, if you got something to say,
Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Y este miércoles Donald Trump volvió a ser el centro de la polémica al cuestionar la raza de la vicepresidenta Kamala Harris, quien es hija de padre afroamericano y madre india. Esto sucedió durante un evento de la Asociación Nacional de Periodistas Afroamericanos en la ciudad de Chicago. De hecho, vamos a escuchar exactamente lo que dijo. So I don't know, is she Indian or is she black? She is always identified as a black woman. I respect either one. I respect either one, but she obviously doesn't, because she was Indian all the way, and then all of a sudden she made a turn and she became a black person. Just to be clear. Luego de estas declaraciones, la entrevista con la periodista Rachel Scott inmediatamente se tornó acalorada con Trump, acusándola de haberle dado una presentación grosera. Ha llegado el momento de una corta pausa, no se despegue, porque al volver, millones de libras de embutidos son retiradas del mercado por brote de listeria. Le vamos a decir cuáles son los productos más afectados. Expertos también advierten de una sangrienta guerra dentro del cártel de Sinaloa tras la captura del Mayo Zambada, que se estarían disputando. Los detalles al volver. Continuamos con más y crece el temor entre la población por un alarmante brote de listeria en carnes frías que ha infectado decenas y causado la muerte de al menos 2 personas. A raíz del brote se anunció un retiro masivo de ciertos productos del mercado. Vamos a ir a la ciudad de Nueva York con Ángela González, quien nos responde. Una investigación del Departamento de Agricultura por el aumento de brotes de listeria que se llevó a cabo en la planta procesadora de Virginia Jarrett desató el retiro del mercado de 7 millones de libras adicionales de carnes listas para consumir de la marca Boar's Head, populares en delis y supermercados. La semana pasada se habían retirado otras 200,000 libras de estas carnes, lo que tiene preocupados a los consumidores. No estoy comprando para ahora porque he escuchado de eso. El retiro adicional de productos del mercado incluye 71 variedades de las marcas Boar's Head y Old Country, con fecha mayo 10 y julio 29. Entre estos, salchichas de hígado, jamón, salami, boloña y carne. 2 personas han muerto en Nueva Jersey e Illinois por brotes de listeria y cerca de 40 personas se han enfermado en 13 estados y casi todos han tenido que ser hospitalizados. Esto según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Es importante recordar que la listeria es una bacteria que entra en nuestro organismo que puede crear fiebre, malestar, vómitos, diarrea y otros problemas más, y sobre todo en niños pequeños, mujeres embarazadas y con personas que tienen problemas crónicos. Al momento de tener estos síntomas, nosotros podemos evolucionar a tener mucho más problemas y terminar en el hospital. El periodo de incubación puede variar de 2 días a semanas, pero buscar cuidado médico es vital para evitar que una infección por listeria sea mortal. Al momento que entra la listeria puede llegar, cuando nuestro cuerpo no puede defenderse, a expandirse por otros lados más de nuestro organismo. Y esto hace que tengamos infecciones masivas y puede llevarnos a la muerte. Expertos recomiendan revisar su refrigerador y si tiene alguno de estos productos, devuélvalos al lugar donde los compró y consulte con su médico sobre medidas preventivas. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Ángela, muchas gracias. Y los cruces fronterizos irregulares cayeron cerca de un 30% en el mes de julio. Con esto crece la expectativa de que se vuelva a abrir la frontera para solicitantes de asilo. La patrulla fronteriza está realizando cerca de 1.600 detenciones por día, ya acercándose al límite impuesto por el presidente Joe Biden de 1.500 detenciones diarias por un periodo de 7 días. Luego del arresto de Ismael El Mayo Zambada, expertos aseguran que su multimillonario imperio criminal podría tener un nuevo líder. En Ciudad de México tenemos a Víctor Blázquez, quien habló con expertos sobre lo que podrían ser sus próximos herederos. En unos 14,000 millones de dólares, según la DEA, está calculada la fortuna de Ismael El Mayo Zambada, señalado por las autoridades como el líder del cártel de Sinaloa, que trafica drogas desde Colombia y trasiega fentanilo a los Estados Unidos. Tras su captura, investigadores del tema narcotráfico aseguran que el imperio que construyó en 5 décadas no se desmorona y ya tiene una nueva cabeza. El Mayo quiera que sea el Mayito Flaco, que es Ismael Zambada Siqueiros, ¿no? Pues hay muchas personas que querrán disputárselo, ¿no? La figura del liderazgo del Sinaloa tiene varios personajes del narcotráfico que también están alzando la mano y que van a disputar a sangre el control de la organización delictiva, lo que presume un conflicto interno al cual el gobierno también se previno, reforzando la seguridad en el estado. Quieren los chapitos.
que por lo menos los que están libres, que son Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, quiere el tío de los Chapitos, hermano del Chapo, que es Aureliano, el guano Guzmán Loera. La fortuna del Sinaloa está dispersa en bienes inmuebles, con prestanombres, empresas, casas de bolsa que lavan dinero, armas, vehículos e infraestructura capaz de armar en horas laboratorios clandestinos de drogas sintéticas. ¿Qué va a pasar con los recursos del cartel de Sinaloa? Los recursos estaban bajo control del Mayo. A Estados Unidos le interesa esta pregunta porque están muy preocupados por la introducción de fentanilo a Estados Unidos y todavía no saben bien cada grupo del cartel de Sinaloa quienes llevaban esa operación. Las autoridades estiman que el cártel de Sinaloa, o también llamado del Pacífico, genera 11,000 millones de dólares solo por venta de drogas en Estados Unidos. Por eso muchos quieren su liderazgo. En Ciudad de México, Víctor Velázquez, Noticias Estrella TV. Seguimos en México, donde a pocas horas de denunciar graves extorsiones, asesinaron al empresario Julio Almanza Armas, quien era presidente de la Federación de la Cámara de Comercio en el estado de Tamaulipas. En una entrevista hecha para el diario Milenio, el empresario había alzado la voz ante la violencia que se vive en la entidad y pidió la urgente necesidad de la intervención del gobierno federal. Almanza fue baleado el martes en su vehículo cuando estaba llegando a su trabajo. Que en paz descanse. Hacemos otra pausa, pero no se despegue. En cuestión de minutos, hay inmigrantes indocumentados quienes aportan miles de millones de dólares en impuestos y que se podrían multiplicar. Al volver le decimos por qué. Y atletas olímpicos finalmente se sumergen en el río Sena, a pesar de las especulaciones sobre la limpieza del agua. Ya volvemos. Continuamos con más y un reciente estudio reveló la multimillonaria contribución que hacen los inmigrantes indocumentados a la recaudación de impuestos, pues demostró que esta aumentaría mucho más de proporcionarles un estatus legal. Vamos con nuestro corresponsal Anthony Belchi, que nos tiene toda la información. Los inmigrantes indocumentados representan un aporte multimillonario para las arcas del Estado en forma de impuestos. Así lo revela un estudio del Instituto de Impuestos y Política Económica. Por cada millón de personas sin papeles, los servicios públicos reciben 8.900 millones de dólares en ingresos fiscales por hacer trabajos en sectores como la construcción o el campo. Trabajos que solo los inmigrantes quieren hacer y los americanos no. Pero también, esto también tiene que resaltar un poco que las restricciones en inmigración son restricciones hacia los americanos nativos también, ¿no? Porque ellos no pueden contratar a la mano de obra que necesitan. Solo California, Texas, Nueva York, Florida, Illinois y Nueva Jersey recaudaron más de 1.000 millones cada uno de indocumentados. De hecho, si se otorgara autorización de trabajo a todos los inmigrantes indocumentados, las contribuciones fiscales aumentarían en 40.200 millones de dólares, hasta los 136.000 millones. Es la demanda que muchos empleadores han estado exigiendo a la Casa Blanca, sin importar el color político. Durante muchos años se ven obligados a contratar a gente de forma ilegal por las trabas que hay en la administración. La industria agrícola estadounidense necesita acceso a este tipo de trabajadores porque simplemente nuestra fuerza laboral está en declive y no tenemos personas que deseen trabajar en empleos agrícolas. Además, más de un tercio de los impuestos procedentes de los indocumentados se destinan al Seguro Social y al Medicare, y ellos no se benefician. Si se diesen papeles, también ayudaría a que los empleados tuvieran más seguridad laboral y mejores salarios. Se sienten indefensas, solitarias. María Jesús es una de ellas. No tiene papeles y ha sufrido en primera persona esos abusos laborales. Trata de alzar la voz de un colectivo cada vez más silenciado y lucha por los derechos. ¿Cómo vas a defender tu salario? ¿Cómo vas a defender lo que haces? Y los conocimientos si sos abusada. Yo he llorado oyendo los testimonios de las trabajadoras internas. Un aporte multimillonario a la economía de unos empleados que, recuerdan las organizaciones, si se les deporta se dejaría de ingresar. Por eso abogan por una reforma migratoria que de momento parece lejos de ser una realidad. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Anthony, muchas gracias. También demandan a la plataforma de reventa de boletos StubHub por tarifas engañosas. Este miércoles el fiscal general de Washington, D.C., acusó a la plataforma de anunciar precios bajos para luego aumentarlos con tarifas extras de hasta un 40% adicional. Esto, por supuesto, violando las leyes de protección al consumidor. La demanda busca obtener indemnización por daños y también bloquear las prácticas de fijación de precios.
acusaciones que llevan muchísimas décadas acusando a esta empresa. Bueno, y tenemos que después de meses de especulaciones, los atletas olímpicos realizaron el triatlón en el río Celada, la competencia varonil, por los niveles de contaminación. Y bueno, el oro obtenido fue por Reino Unido en la competencia varonil y tuvimos a Francia en la competencia femenina, demostrando que no importa cómo esté de sucio el río, siempre y cuando se tenga la voluntad, la disciplina y todos los años de dedicación, se puede lograr. Y con esto me despido oficialmente. Yo soy Nurmila y como siempre es un placer que se informe con nosotros en su noticiero Estella TV. Mañana tenemos más información y por supuesto seguiremos muy de cerca los Juegos Olímpicos en su transcurso. Chao, chao.